Y a continuación vamos a tener la disertación de la doctora Lucy López Rejas, quien nos va a hablar sobre mortalidad por causas externas, un problema social. La doctora López es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es directora de Servicios de Salud en Impares, ha sido gerente de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, exdirectora ejecutiva del Programa Nacional de Salud Escolar y Adolescentes del Ministerio de Salud y tiene el título de Magíster en Epidemiología y de doctora en Dirección Estratégica de Empresas. La doctora nos va a disertar sobre el tema de mortalidad por causas externas. La dejamos con ella y, doctor, vamos a… Muy bien. Un aplauso para la doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. ¿Está mejor? Cuando el día de ayer hablábamos de primeras causas de muerte en nuestro país en el momento, como son las causas de enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, primera causa de muerte en nuestro país. Y hablábamos de que ya habíamos encontrado algún camino, ¿no?, para el tema de las enfermedades transmisibles, la muerte materna iba declinando, la mortalidad infantil también, y que sabíamos ya las intervenciones que se tenían que hacer para disminuir las muertes de por enfermedades no transmisibles. Todavía nos parecía que quedaba pendiente una reflexión general sobre las muertes de causa externa, que son aquellas muertes como los accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, ahogamientos, en donde uno no espera que puede ser lo que acabe con la vida de una persona en determinado momento. Entonces, la Academia hace poco organizó un simposio en el cual tratábamos de abordar en la reflexión cómo podría empezarse a mirar este tema, ¿no?, de lo cual hay muy poco que hacer en un establecimiento de salud si se presenta una contingencia de este tipo. Lo único es estar preparados con unidades de trauma shock, ¿no?, con sangre, cirugías, etcétera, pero si queremos nosotros empezar a abordar como un tema de salud pública, teníamos, como en ese simposio se hizo, empezar a abordar que las imprudencias, el comportamiento humano, el exceso de velocidad, etcétera, que son el sustrato de todos los accidentes, las malas relaciones entre las personas, empezamos a reflexionar junto con el director de salud mental del ministerio en el tema que se llamaba la anomia. Es decir, que la persona pierde el concepto de sí y del otro en determinado momento. Y esta anomia está construida, digamos, en un relacionamiento de la persona con su medio que data de otros tiempos. Entonces, ¿cómo construir una estructura social donde pudiéramos reflexionar en forma importante sobre la existencia de uno y la existencia del otro para poder empezar a trabajar la prevención? La experiencia que el día de hoy vamos a compartir es algo que me tocó vivir y organizar hasta cierto punto en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el tiempo que estuve a cargo de la Sugerencia de Sanidad y luego de la Gerencia de Salud. Entonces, aquella vez, lo que empezamos, o la forma como empezamos a abordar el tema, es porque había la necesidad de sustentar en la Municipalidad Metropolitana de Lima una ordenanza que se llamaba y que había dado muy buenos efectos en otras capitales, en otras urbes, que era el control
del consumo y del expendio de alcohol. Entonces, en otros sitios había dado muy buenos resultados que el alcohol se limitara a la venta hasta las 11 de la noche, que no se expendiera a menores de 18 años y que no se consumiera en la calle. Y que todas esas funciones eran posibles de organizarse desde un gobierno local. Entonces, sustentamos la necesidad de esta ordenanza y la ordenanza pasó y se aprobó en el Consejo Metropolitano a fines del año 2011. A partir de la aprobación de esa ordenanza, la Sugerencia de Sanidad tomó la responsabilidad de monitorear la implementación de esa ordenanza que le llamamos de la hora segura. Y efectivamente, con el correr del tiempo, como vamos a ver, empezó a dar resultado que se monitorizara que los jóvenes no se les vendiera alcohol, que no se vendiera en la calle y que a las 11 de la noche ya no se extendía. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, organizando a la comunidad, ¿no?, a través de las juntas vecinales, las comisarías, etcétera, que fue lo que empezamos a hacer. Pero les voy a ir contando la historia y al final veremos cómo hay un nuevo actor social en el tema de este cambio de comportamiento a nivel comunitario, a nivel local, que podríamos explorar. Y entonces, vamos a comenzar que en el tema de muertes de causa externa, el sustento que nos llevó de mirar las muertes por alcohol a mirar que más allá de las muertes por alcohol eran las muertes por accidentes, por suicidios, por homicidios, y el tema era mucho mayor. Y empezamos a mirar que efectivamente, como en este caso, nosotros vemos en el estudio de carga de enfermedad en nuestro país que se presentó el año pasado, tenemos que la curva verde es el de las lesiones por accidentes, ¿no?, o lesiones no intencionales, que está a la base de la curva, ¿no?, la curva verde. Cuando analizamos la pertinencia de este problema a nivel del país, vemos que la razón, ¿no?, de años ajustados de vida por capacidad, la primera son trastornos mentales, ¿no?, y la segunda causa son lesiones no intencionales. Esta es la carga de enfermedad en nuestro país. La segunda causa son las lesiones no intencionales, y lo que queremos ver en la zona marrón y la zona blanca son la diferencia entre muertes prematuras y los años de vida con discapacidad. Desde ahí empezamos a notar la gran importancia de las discapacidades que sucede luego de los accidentes y las causas no intencionales. En esta curva, en ese mismo estudio de carga de enfermedad, ya empezamos a notar algo mucho más importante. Ustedes vean, la curva amarilla se refiere a la discapacidad, pero por grupos de edad. Y ustedes empiezan a notar que a partir de los 10, 14 años y 19, 15 años, en ese grupo existe, si bien es cierto, muertes prematuras, pero la línea amarilla nos muestra los años de vida con discapacidad que quedan a partir de esas cortas edades, ¿no?, de 10, 14, los adolescentes y los jóvenes. En esta curva queremos llevar a la reflexión sobre la carga de esta enfermedad en los varones. Y efectivamente, en esta misma razón, ¿no?, de años de vida afectados por discapacidad, tenemos que en varones la primera razón, la primera causa son accidentes de tránsito en varones. Mientras que en mujeres no es así el caso. El tema de accidentes aparece más o menos en el puesto número 7 de esta distinción. O sea, claramente vamos viendo que es un tema de varones, ¿no? No puedo ver el tercero, pero no importa, no sé si se puede visibilizar que en el tema de varones, accidentes de tránsito es la primera causa, la primera razón, y en el tema de mujeres estamos en el 7º lugar. Vamos llevando al punto de que hay una buena carga de discapacidad, que es un problema de varones,
y que es un problema de varones desde muy tiernos, desde la adolescencia. Y nosotros vemos nuevamente ahí que los accidentes de tránsito en niños de 5 a 14 años es la primera causa cuando se analizan las razones de años de vida ajustados por discapacidad. Desde los 5 a 14 años, accidentes de tránsito. En esta gráfica del Ministerio de Salud, cuando se analiza la mortalidad por etapas de vida, definitivamente, nuevamente, a nivel de adolescentes de 12 a 17 años, la primera causa de muerte, accidentes de tránsito. Y a partir de ahí, en jóvenes, accidentes de tránsito, y homicidio, y en adultos de 30 a 59 años, nuevamente, accidentes de tránsito. O sea, si bien es cierto que a nivel global puede no aparecer en los números globales, como hemos visto en las primeras láminas, donde se ve todas las causas, no transmisibles, etc. Cuando empezamos a mirar por estratificando, digamos, en grupos de edad, en sexo, tenemos que definitivamente pensar que este es el grupo probablemente donde se está concentrando todas estas lesiones que después aparecen como años de vida perdidos por discapacidad y por muertes prematuras desde esta edad. El doctor Cavero del Instituto de Medicina Legal, hace poco en el simposio organizado por la Academia, presentó una experiencia de los análisis de necropsias que había realizado el Instituto, la Morgue, desde el año 2009 hasta el año 2007, y de una muestra de 26.000 necropsias establece que hay otro tipo de accidentes, no ahogamientos, caídas, ¿no? Pero accidentes de tránsito, 34% de los 26.000, homicidios, 23%, suicidios, 15%. O sea, si bien es cierto que las muertes de causa externa pueden tener una gama grande de razones, sin embargo, nos quedamos a analizar en esta jornada en el tema de accidentes de tránsito, digamos, por ser hasta cierto punto relativamente más fácil de abordar, ¿no? Sabiendo anticipadamente por la exposición del director de salud mental del ministerio que hay una base fundamental de comportamiento de la persona que nosotros tenemos que abordar y que veremos al momento del final de esta presentación. Hablando entonces de los accidentes de tránsito como un trazador de estas muertes de causa externa, lo que vemos es esta curva presentada por esta pirámide sacada de las fuentes de la Policía Nacional, de sus registros, en donde nos muestra que por un número total de eventos de tránsito que ocurre en la esquina, en cualquier sitio en la calle, de un número total de eventos, 57% quedan con algunas lesiones y en algunos casos discapacitados, y que solo 3.5% son muertes, ¿no? Mueren. Entonces, la gradiente accidentes, discapacidad y mortalidad más o menos nos lleva a estimar que por cada persona que fallece de accidente, 18 quedan con alguna discapacidad de las 30 ocurrencias reportadas en la vía pública. O sea, cuando estamos viendo una muerte, estamos viendo una buena cantidad de personas que quedan con algún daño, con alguna lesión, ¿no? De las cosas sin pensar que pueden ocurrir en la esquina de la casa o en la vía pública cuando uno sale a transitar. En esta vista, ¿no?, que también tomamos de la presentación del simposio, se nota claramente que los factores de riesgo ya un poco acotados en Lima se deben, en primer lugar, de los accidentes de tránsito al exceso de velocidad, a causas de imprudencia del conductor, a ebriedad del conductor, a imprudencia del peatón, a imprudencia del pasajero
a las causas de exceso de carga, a las causas de desacato de señal de tránsito del conductor, causas de desacato de señal de tránsito del peatón, causas de falla mecánica, causas de falta de luces. Y nosotros tenemos que pensar cómo estructurar entonces las intervenciones para cada uno de estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos que se están haciendo desde los diferentes sectores, pero no están suficientemente difundidos, ¿no? Y a veces están difundidos, pero es muy difícil ponerlos en práctica. Por ejemplo, justo ayer reflexionaba con la doctora Macetti, que ambas y muchos de ustedes probablemente transitan en la empresa Cruz del Sur. Entonces, cuando uno sube a la empresa, al bus, existe un video en la pantalla que tiene uno que ver, y lo que le dicen es esto, ¿no? Tiene que tener el cinturón de seguridad en el sitio, bien puesto, que tiene que monitorizar que el carro no puede ir a más de 90 kilómetros por hora, ¿no? Que si el carro va a transitar más de 4 horas, tiene 2 pilotos, que esto, el otro, etcétera, son como 10 medidas y todas son un decálogo de comportamiento, digamos, de buena práctica, y miremos nosotros los resultados. Entonces, cuando se observan esas medidas, esa empresa probablemente tiene muy pocos accidentes, ¿no?, en comparación con otras en donde hay pasajeros que suben, que transitan de pie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos los factores de riesgo, sabemos lo que hay que hacer. El asunto sigue siendo la pregunta ¿por qué no se hace?, ¿no? Entonces, esta jornada un poco lleva a ver por qué o cómo podemos hacer para que todo eso que ya sabemos que puede disminuir esta mortalidad pase, ¿no? Cuando también se analiza cuál es la condición de la persona que queda lesionada, ¿no?, dependiendo de los sitios donde esté ubicado el accidente, va a variar, ¿no? Pero de todas maneras vemos que hay una buena proporción de pasajeros, de conductores y de peatones, dependiendo del sitio, dependiendo de la hora y la condición. Pero estas son las tres condiciones de gente, de personas que vienen a ser las más afectadas. La mayor parte son los pasajeros, los que están dentro de los vehículos. Entonces la mayor cantidad de cuidados tendríamos que tenerlos en que se cumplan estas medidas en los pasajeros. En este cuadro ya vamos entrando al detalle de lo que podría ser el manejo de estos problemas en una urbe como Lima, ¿no? Somos 10 millones de habitantes y están concentrados en diferentes zonas, ¿no?, en la parte norte, ¿no?, con toda la congestión y las carreteras, en fin, que hay a diferentes lugares hacia el norte del país: Lima Este, en la carretera central, Lima Sur, Lima Centro, con 1.300.000, y el Callao. Entonces, con toda esta cúmulo de información, ¿cómo se vive? Sabiendo que, obviamente, de lo que hemos hablado, como gran elemento clave de organización en la comunidad siendo la educación, sin embargo, todas estas otras medidas, antigüedad de los vehículos, estado de las vías, servicios de transporte, sanción y fiscalización, autoridad y liderazgo, o sea, en todos los sitios donde se abordan estos problemas, estos son los factores que habría que abordar. El asunto es cómo lo hacemos. Y lo que empezamos a mirar ya para fines de esta exposición y en nuestra gestión en la Gerencia de Salud de la Municipalidad de Lima, es que sí, los municipios regionales, las municipalidades provinciales y distritales tienen un rol. Ya la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, desde el año 1986, dejó explícito esto, ¿no? Los gobiernos locales deben ser considerados en la implementación de políticas de prevención y promoción de la salud como una respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el mundo. Es decir, la implementación de políticas de prevención y promoción debe abarcar más allá de las estructuras de los establecimientos de salud. Si bien es cierto que los operadores
en los establecimientos de salud tiene que tener un sólido conocimiento de cómo se genera esta enfermedad, porque no es un accidente. Una injuria no es un accidente, es una enfermedad. Se sabe los factores que la condicionan, se saben los factores que la desencadenan. Entonces no es más considerado un accidente. Una injuria es una enfermedad. Y si se considera como una enfermedad y es una gran, importante causa de enfermedad y muerte, entonces de repente puede ser con más fuerza incorporada todas estas medidas en lo que hacer, inclusive del pregrado, inclusive del posgrado, inclusive de la extensión de las capacitaciones a otros actores como los gobiernos locales. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud dijo que esto lo recomendó en el año 1986, pero para entonces ya había muchas experiencias en el mundo de ciudades saludables, de entornos saludables, de agrupaciones de viviendas que se crean con todas esas condiciones para que no solamente la gente esté segura, sino para que se cree la mentalidad de uno y de respeto de uno y del otro, como condición de no enfermar y de no morir. Entonces, el respeto de las reglas de tránsito, etcétera, tiene que ver mucho con la posibilidad de organizar dentro de los gobiernos locales no solamente la acción en apoyo de los establecimientos de salud, sino la propia acción proactiva del gobierno local en la responsabilidad que tiene con las personas de su jurisdicción. Es más, en nuestro país, la ley de bases de descentralización que confiere responsabilidades a los gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades que incluye a los 1.800 municipios distritales de nuestro país, ¿no? Le confieren esas leyes competencias a los gobiernos locales para actuar en la implementación de la política de salud pública, de promoción y prevención de la salud, en salubridad y en medio ambiente. O sea, cuando ocurre un desastre natural, ¿no? Una inundación, un huaico, un terremoto, en fin, ya se sabe por ley que el gobierno local es la instancia en este momento, por ley, que articula todos los esfuerzos, ¿no? De todas las estructuras de carácter nacional. Que lo haga o que lo haga bien, eso es otro tema. ¿Y de qué depende? Es otro tema. Pero que tiene competencia y puede y debe ejercerla por ley, la hay. En ese caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? A través de la Gerencia de Salud, entre el año 2011 y 2014 asumió esta responsabilidad con un rol esencialmente articulador y de creación de sinergias de todos los esfuerzos del Estado, ¿no? Significando Ministerio de Salud, establecimientos del Ministerio de Salud, las DIVIS, ¿no? La Dirección de Salud del Sur, Centro, Este, Norte, también de Seguro Social, también de las propias empresas e intervenciones de la municipalidad, como era el sistema de solidaridad, de la sociedad civil y de la empresa privada. Lo que se hizo es, teniendo el trabajo que se hizo de fortalecimiento de la gerencia de salud, se hizo tomando en cuenta que la legislación y las normas en temas sustanciales para la vida y la salud, como parte de la rectoría de los sectores, en este caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, tienen rectoría a nivel nacional, y lo que corresponde a la municipalidad entonces es ejecutar estas legislaciones, ¿no? Como órgano de gobierno de la ciudad, incorporándolos y adaptándolos a su nivel de acción. Ya hay leyes que explícitamente señalan los roles de los gobiernos locales para esto, y por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la Ley de Inocuidad de Alimentos, el Plan Estratégico Multisectorial de Lucha contra la Tuberculosis y la Ley del Medio Ambiente, entre otras leyes de carácter nacional, que le dan responsabilidad a los gobiernos locales. En ese sentido, lo que hicimos en la Municipalidad Metropolitana de Lima es organizar dentro de la municipalidad la gerencia de salud que se creó a través de una ordenanza
teniendo, ¿no?, esencialmente como órganos de línea la promoción de la salud y la vigilancia sanitaria. La promoción de la salud iba por el lado de 6 programas, donde estaba el tema de anemia cero, tuberculosis cero, abandono de tratamiento, embarazo de adolescentes, cáncer de cuello, etc. Y en el tema de vigilancia sanitaria tendríamos el tema de los mercados, ¿no?, de los restaurantes, y esta unidad importantísima que se creó, que era el Departamento de Vigilancia y Inteligencia Sanitaria, era el que nos permitía monitorizar todos estos temas de prioridades sanitarias de la municipalidad, que eran el sustrato de todos los demás programas. Entonces, esta unidad de inteligencia sanitaria, que tenía entre sus propósitos recopilar información de qué manera afectaba a la población de Lima todos estos problemas de prioridades sanitarias, no todos, y sobre todo en el tema de prevención y promoción, porque el Ministerio de Salud, Salud, CISOL, tienen un rol muy importante y que hay que fortalecer, como hemos visto en estos días, en la prestación de servicios. Entonces, ¿qué hicimos? Tomando como modelo ya de trabajo el nivel de no solo Lima metropolitana, sino comenzando por el cercado de Lima. Lo que se hizo a nivel en la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Salud, de Vigilancia Sanitaria, todo un trabajo para organizar el Observatorio de Lesiones Fatales de Causa Externa, que se creó con una ordenanza municipal, a partir de la ordenanza de la hora segura que le llamamos, organizar este observatorio, y mensualmente nos reuníamos con todos los actores sociales para analizar los efectos, ¿no?, en frecuencias de homicidios, muertes, accidentes de tránsito y suicidio. Primero que nada, haciendo un convenio con el Instituto de Medicina Legal de la Morgue de Lima, que nos proporcionaba esta información para el análisis. Entonces, lo que buscábamos era 3 líneas de acción. Primero que nada, incrementar la percepción de riesgo por parte de la población. O sea, la población no sabe que esto está pasando. Le da pena que se muera su hijo, su esposo, ¿no?, su pequeño, saliendo. Eso le da pena, pero no tiene idea de qué puede hacer, ¿no?, de qué tamaño es el problema, a cuántas más personas afecta y sobre todo qué puede hacer. Y segundo lugar, en línea de acción, por tanto, incrementa la percepción del riesgo, incrementar la vigilancia, pero por parte de las mismas personas, ¿no? Entonces, esta ordenanza facultaba a la municipalidad a dar apoyo a la organización comunitaria, porque una zona vecinal, por ejemplo, que había identificado que llegaba un carro al parque a cierta hora de la noche, no tenía fuerza para decir a la comisaría lo que estaba pasando, pero cuando la municipalidad intervenía en la reunión semanal o mensual con ellos, nosotros sí podíamos tener mucho más peso, y de una forma más anónima la población podía comunicarse para tomar acciones. Este era el nivel de vigilancia que se empezó a organizar. Y finalmente la línea de acción de articulación entre todos los sectores, porque si no había articulación entre los sectores no íbamos a poder tener todos los recursos disponibles, porque no tenemos, y de otra manera íbamos a duplicar los esfuerzos. Las estrategias. Primero que nada, contar con información confiable. Se recopiló el registro mensual del Instituto de Medicina Legal con base a los protocolos de autopsia. Qué mejor evidencia que una autopsia, qué mejor evidencia que una persona que ha fallecido. Luego, en base a esto y sabiendo la gradiente de muerte, persona dañada y con discapacidad y eventos, ¿no?, seguir a preparar informes y análisis para las mesas del Observatorio Metropolitano que se formó, y luego a difundir a través de boletines electrónicos, porque no había recursos, tampoco ya no se usa mucho la parte de papeles, pero boletines electrónicos que pudieran difundirse a las principales autoridades. Y luego, como parte de las estrategias, recopilar información, y segundo, análisis de datos y propuestas de recomendación, ¿no? Se realizaban reuniones multisectoriales mensuales que estaban orientadas a la prevención y la mejora de las condiciones de salud y seguridad y convivencia a través de las mesas de trabajo en 2 niveles. El Observatorio Metropolitano,
donde iban todas las instancias del gobierno de diferentes sectores, ¿no? Seguridad, transporte, Ministerio de Salud, y otro observatorio del Cercado de Lima, que era de menor rango político, pero era muy potente para el cambio, porque en el nivel del Observatorio del Cercado de Lima, nuestros actores principales eran las comisarías. Las comisarías en cada ciudad se dividen de tal manera la población que si se les da la ayuda suficiente, realmente pueden movilizar una gran cantidad de voluntades a nivel de zonas, subzonas, hasta el nivel de manzanas y calles. De manera que se les da sentido a las elecciones que tienen esas personas, de las personas que son jubiladas o madres, etcétera, de familia, que tienen voluntad de que no les pase eso a sus hijos ese día, ¿no? Cuando llegan a comprar la idea del trabajo. En estas estadísticas que se presentan, que son elaboración de la Unidad de Vigilancia de la Gerencia de Salud de ese tiempo, nosotros lo que veíamos era claramente que en este análisis que tienen ahí, se analiza 4 meses, de diciembre del 2010, del diciembre a abril, o sea, se analiza 4 meses de un año, ¿no? He puesto diciembre del 2010 porque en el año 2011 se aprueba esta ordenanza de la hora segura, y a partir de ahí queríamos monitorizar qué era lo que pasaba. Entonces, aquí en este cuadro se analizan 4 meses de cada año, el 11, el año 2012, 13 y 14, y se ve el número de muertes por lesiones fatales de todos de Lima metropolitana. Lo que ustedes ven es que, si bien es cierto que esto es un dato de toda Lima metropolitana, las muertes de lesiones fatales, o las estadísticas, y se ve que el Cercado de Lima consistentemente tiene 12%, 8%, 15% y 10% de la mortalidad total de Lima metropolitana. Entonces, de esta manera, presentada la información a las comisarías, era fácil tener un norte, porque lo que nosotros queríamos era contribuir a que la parte que corresponde al Cercado de Lima lo pudieran controlar las 10 comisarías con sus puntos vecinales. Y lo propio hacíamos cuando nos reuníamos en el Consejo Regional de Lima Metropolitana, donde podíamos decir a San Juan del Urigancho que tiene 8%, a Villa Salvador tiene 2, 3, y así se compone toda esta mortalidad. Entonces, cada alcalde o cada grupo en cada distrito se interesaba en ver cómo podía hacer sus estrategias para disminuir lo propio, y lo que compartíamos era lo que veníamos haciendo en el Cercado de Lima. Entonces, el objetivo del observatorio en el Cercado de Lima era analizar los datos de muertes, ¿no? Diseñar e implementar intervenciones con las comisarías y las delegaciones de las zonas, subzonas, de las zonas del cercado, y fortalecer las capacidades de las juntas vecinales que permitan garantizar estilos de vida saludable, priorizando las acciones de seguridad, salubridad y vigilancia. Este era más o menos un esquema general de trabajo con las 10 comisarías. Acá ven ustedes a las 10 comisarías, cada uno de ellos tenía sus respectivas zonas, subzonas, las fechas de convocatoria, el horario de trabajo, responsables, y nos dimos cuenta que eran tremendamente eficaces. Cuando la comisaría convocaba a la zona, teníamos auditorios de 30, 40 personas, que escapaba el tamaño de la comisaría y teníamos que prestar espacio del colegio vecino para tener estas reuniones. Solamente unos números para que vean ustedes lo que podía ocurrir con la información que nos proporcionaba la morgue. Y lo que encontraba, por ejemplo, que en el Cercado de Lima teníamos este flujo, ¿no?, por año. O sea, lo que había pasado 4 años atrás, y en este año 2014, que fue el último año que analizamos, ¿no?, cómo iba migrando, y entonces qué había pasado en este periodo era la materia de la conversación. Nosotros podíamos saber de esta manera, por propia experiencia, que definitivamente los varones, ¿no?, morían más que las mujeres. Podíamos ver también que cuando se trataba de muertes por alcohol, ¿no?, teníamos cuál era el número y veíamos así el monitoreo de la ordenanza de la hora segura, ¿no?, prohibición del alcohol, y podíamos ver también otros temas, ¿no?,
cuando comparado por temas de homicidios, suicidios o accidentes de tránsito. Definitivamente, ¿no?, los temas de accidentes de tránsito comparados con suicidios y homicidios era mayor y el monitoreo nos permitía hacer esa diferenciación. Sin embargo, cuando analizábamos ya a nivel con más detalle, ¿no?, la presencia, en el cuadro anterior veíamos por alcohol. En este caso, en este cuadro analizamos las muertes por alcohol, pero en este caso analizamos las muertes ya por muertes en total, ya sin alcohol, en total, incluyendo el alcohol. Teníamos ya que el tema era mucho más grave, no era un tema solo de alcohol, era un tema realmente de prestarle más atención al tema de accidentes de tránsito y a los temas de salud mental que estaban graficados por la extensión y crecimiento en esa época de los homicidios, bueno, la presencia importante también de los suicidios, ¿no? En este análisis era posible de ver, ¿no?, la diferencia inclusive por meses del año, ¿no?, la estacionalidad. ¿Y qué pasaba acá, no? ¿Qué pasaba en abril? ¿Por qué había todo esto en diciembre? ¿Por qué había en enero? ¿Por qué había en febrero? Obviamente en los carnavales, las fiestas, etcétera. La estacionalidad, y eso ayudaba a tomar decisiones y qué hacer. Una importante intervención también fue la publicación electrónica de un boletín, del boletín del observatorio. Entonces se elaboraba el boletín, pero no se publicaba, no se hacía copias en blanco y negro, sino se hacía electrónico, ¿no?, esta es la carátula, y se enviaba a las autoridades, etcétera, para las reuniones del Consejo Regional. En el boletín y también durante las fechas de análisis, lo que se hacía es esto, graficar mensualmente en el mapa de los 43 distritos de Lima Metropolitana lo que había ocurrido en este mes. Entonces teníamos, de acuerdo al color de la manchita, teníamos si había sido cuántos accidentes de tránsito, cuántos suicidios y cuántos homicidios. ¿Qué pasó como resultado de todo este trabajo? Que efectivamente se conformó una mesa metropolitana de muertes evitables con el Ministerio del Interior, ¿no?, con las comisarías, defensa civil, etcétera, primer ministro inclusive, la conformación de la mesa del Cercado de Lima, y hubo un reconocimiento, ¿no?, del Observatorio Metropolitano a través de una ordenanza y una resolución de alcaldía, que para los que trabajan en la burocracia esto es una lucha enorme, conseguir una resolución, documentos de reconocimiento, y sin embargo es muy importante porque si no, no hay presupuesto. También el observatorio logró ser la Secretaría Técnica, si se quiere, en un momento de este Consejo Regional de Seguridad y el Consejo Distrital de Seguridad, porque le proveía la información y el análisis y las recomendaciones que tenían base en la comunidad. En el tema de desarrollo de capacidades, lo que se logró es un convenio de vida para establecer esta capacitación en la estrategia de familias fuertes, amor y límites, que es una estrategia para trabajar con las familias en la prevención de conductas de riesgo, ¿no?, que trabajan en homicidios, suicidios o disminuir el consumo de sustancias tóxicas, como parte del desarrollo de capacidades de la comunidad. O sea, hay recursos de vida y a través de este convenio se pudo implementar en la zona del Cercado. Y obviamente, bueno, la producción mensual de boletines con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal que nos permitían tener el argumento para el cambio de las pruebas de comportamiento. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora López Reyes por su excelente exposición.